Era justo después del atardecer de una fría tarde de diciembre de 1978 cuando el detective Joseph Kosenchak recibió una llamada que lo cambiaría todo. Un chico de la zona, Robert Pist, había desaparecido sin dejar rastro. El último lugar donde lo vieron, fuera de una farmacia, donde dijo que se reuniría con un contratista para hablar de un trabajo. Su madre lo esperaba en el coche. Nunca regresó. Al principio, parecía el típico caso de un adolescente desaparecido. Quizás se había escapado, quizás aparecería en un día o dos, pero algo no cuadraba. No con la forma en que su madre describió el último momento, ni con la reacción de sus compañeros de trabajo. Y definitivamente no con el hombre con el que se iba a reunir, John Wayne Gacy. Cuando la policía llegó a la modesta casa suburbana de Gacy en Norwood Park, no esperaban nada fuera de lo normal. Era muy conocido en la comunidad. Dirigía una empresa de construcción. Se vestía de payaso para eventos benéficos. Un tipo normal. Pero había un olor, débil pero inconfundible, debajo de las tablas del suelo, detrás de la puerta del sótano, y eso era solo el principio. Porque lo que descubrieron dentro de esa tranquila casa conmocionaría al país y revelaría uno de los secretos más monstruosos jamás enterrados en los suburbios. Antes de profundizar más, asegúrate de suscribirte y pulsar la campana. Aquí desvelamos las historias criminales más oscuras con detalles que no encontrarás en ningún otro sitio. Únete a miles de personas que buscan la verdad antes de que se entierre el próximo secreto. No te limites a mirar, forma parte de algo importante. John Wayne Gacy era el tipo de hombre en el que la gente confiaba. Tenía una sonrisa cálida, un apretón de manos firme y una voz que transmitía autoridad sin intimidar. En su barrio de Chicago se le consideraba un ciudadano modelo, un hombre que dirigía su propia empresa de construcción, organizaba elaboradas barbacoas e incluso se ofrecía como voluntario en los hospitales locales, vestido de Pogo el payaso, para entretener a los niños enfermos. Nacido en 1942, Gacy tuvo una infancia complicada. Su padre, veterano de guerra y mecánico de automóviles, era severo y emocionalmente abusivo. El joven John buscaba su aprobación, pero nunca parecía ganársela. Aún así, encontró formas de caer bien. Los profesores lo describían como educado y dispuesto a ayudar. Anhelaba la validación, algo que lo definiría durante el resto de su vida. A principios de la década de 1970, Gacy construyó un pequeño imperio con su empresa, PDM Contractors. Empleaba a adolescentes y jóvenes de la zona, a quienes ofrecía trabajo y orientación. Su exmujer, Carol Hoff, lo describía como ambicioso, aunque propenso a cambios repentinos de humor. Se divorciaron en 1976, alegando diferencias irreconciliables. Más tarde, ella admitió que Gacy tenía un lado oscuro que nunca llegó a comprender del todo. Para la mayoría era excéntrico, pero inofensivo. Un poco demasiado insistente en el control. Un poco demasiado aficionado a ser el centro de atención, pero hacía donaciones a campañas políticas, se hacía fotos con alcaldes e incluso llegó a conocer a la primera dama. Era difícil cuestionar a un hombre tan profundamente arraigado en el tejido de la comunidad. Sin embargo, a puerta cerrada, la imagen se desmoronaba. Gacy había sido condenado en 1968 por agredir sexualmente a un adolescente en Iowa, cumpliendo solo 18 meses antes de ser puesto en libertad. Cuando regresó a Chicago, selló esa parte de su vida, decidido a reconstruirla. Y lo consiguió, con un éxito inquietante. Los vecinos describían cosas extrañas, niños que iban y venían a horas intempestivas, golpes fuertes en mitad de la noche, un olor acre que parecía permanecer en el aire alrededor de su casa. Pero Gacy siempre tenía una sonrisa y una excusa, una tubería rota. Había estado cocinando carne, no había nada de qué preocuparse. Vivía una vida dual,
Una figura pública afable durante el día y algo completamente diferente cuando se apagaban las luces. Un antiguo empleado, David Cram, recordó cómo Gacy intentó una vez esposarlo como trick de fiesta. Otro, Michael Rossi, dijo que Gacy estaba obsesionado con el espacio bajo su casa y advertía a todo el mundo que no bajara allí. John Wayne Gacy era un maestro del engaño. Y a medida que las piezas iban encajando, el mundo se daría cuenta de que el payaso no era una máscara que se ponía, sino que era quien realmente era. John Wayne Gacy siempre había estado impulsado por un deseo obsesivo: ser respetado. No solo querido, ni simplemente aceptado, sino venerado. Desde sus primeros recuerdos, recordaba el dolor de la desaprobación de su padre. John Sr., un hombre endurecido por la guerra y el alcohol, nunca perdía la oportunidad de recordarle a su hijo que no era suficiente. No era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente varonil, lo suficientemente digno. Era una herida que nunca sanó, y John Jr. se hizo una promesa. Se ganaría el respeto que le habían negado, cueste lo que cueste. Ese deseo marcó toda la vida adulta de Gacy. No solo quería triunfar, quería ser considerado el epítome del éxito. Tras su primera condena por sodomía en Iowa, una sentencia que casi destrozó su vida, Gacy regresó a Chicago decidido a reescribir su historia. Enterró su pasado, cambió su discurso y fundó PDM Contractors, una pequeña empresa de construcción que creció rápidamente gracias a su encanto agresivo y su implacable ética de trabajo. Para sus clientes, Gacy era fiable y eficiente. Para sus empleados, en su mayoría chicos jóvenes e impresionables, era carismático, generoso y extrañamente paternal. Les pagaba bien, les ofrecía orientación y les hacía sentir importantes. Pero siempre había un trasfondo de control. Le gustaba ser el que mandaba. No toleraba preguntas, su palabra era definitiva. Fuera del trabajo, Gacy se dedicaba al servicio comunitario, se unió a los Jaycees locales, participaba en desfiles, organizaba eventos para recaudar fondos y se disfrazaba de Pogo el payaso para entretener en hospitales infantiles y eventos benéficos. Se daba la mano con políticos locales, se hacía fotos con personajes públicos e incluso afirmaba que estaba pensando en presentarse a las elecciones algún día. Quería que la gente lo admirara, que lo vieran como un pilar de la comunidad, y así era. Pero la admiración no era suficiente. El respeto se convirtió en algo que Gacy equiparaba con el poder, y el poder, en su mente, se manifestaba mejor a través de la dominación. Detrás de la sonrisa alegre y la pintura blanca en la cara, detrás de las fiestas del barrio y las conexiones con el ayuntamiento, se gestaba algo más oscuro. Empezó a desarrollar una filosofía de superioridad. En privado, se jactaba de que podía salirse con la suya, que la policía no se atrevería a tocar a un hombre como él, que tenía el control, que era intocable, y en muchos sentidos durante un tiempo tenía razón. Incluso después de que varios niños desaparecieran, muchos de los cuales habían sido vistos por última vez con Gacy, nadie pensó en investigarlos seriamente. Era demasiado limpio, demasiado pulido, demasiado bien conectado. El hecho de que tuviera antecedentes por agresión sexual solo lo sabían unos pocos. Y Gacy tenía cuidado de evitar sospechas. Manipulaba las percepciones con precisión, proyectando constantemente la imagen del éxito americano. La máscara de John Wayne Gacy era gruesa, con capas de encanto practicado durante años, sonrisas calculadas y un cuidado meticuloso de su aspecto. Pero las grietas estaban ahí, si se miraba de cerca. Empleados que se sentían incómodos, pero no sabían muy bien por qué. Vecinos que oían ruidos extraños, pero no les daban importancia. Un olor que iba y venía, pero que siempre se descartaba. El deseo de Gacy de ser respetado acabó convirtiéndose en una necesidad de controlar la vida y la muerte.
Ya no se trataba solo de demostrar que era importante, sino de demostrar que podía hacer lo impensable y seguir estando por encima de toda sospecha. Cada víctima era una forma de reforzar esa ilusión. Cada desaparición que pasaba desapercibida alimentaba su ego. En su mente estaba ganando, superando a todos. Empezó a construir un mundo retorcido bajo su casa, un dominio secreto donde tenía poder total, donde nadie le cuestionaba, donde la necesidad de respeto se transformó en una forma grotesca de dominio. Allí se convirtió en juez, jurado y verdugo, pero en su vida pública el espectáculo continuaba. Seguía sonriendo en los desfiles, seguía organizando fiestas, seguía estrechando la mano de políticos. Todo formaba parte de la actuación, una elaborada puesta en escena diseñada para engañar al mundo, para preservar la ilusión de un hombre que no solo se había ganado el respeto, sino que lo exigía. Gacy quería ser recordado, no solo como un hombre que reconstruyó su vida, sino como alguien que llamaba la atención, que dejó huella. Lo que nunca se dio cuenta es que el legado que se forjaría estaría empapado de horror, definido no por la admiración, sino por los gritos enterrados bajo su casa. Durante años, John Wayne Gacy desempeñó su papel a la perfección. Era un hombre de negocios de éxito, el favorito de la comunidad, el hombre al que todos confiaban sus hijos. Pero a medida que su ansia de poder y control se hacía más oscura, las grietas de su actuación se hacían más difíciles de ocultar. Y en diciembre de 1978, el obstáculo que nunca esperó apareció por su puerta. Robert Piest solo tenía 15 años. Brillante, responsable y muy querido, estaba terminando su turno en una farmacia local cuando le dijo a su madre que salía un momento, que solo tenía que hablar con un contratista sobre un posible trabajo. Ese hombre era Gacy. Su empresa de construcción, PDM Contractors, estaba trabajando en la farmacia, y Gacy solía reclutar a jóvenes para trabajos temporales. A Robert probablemente le pareció una oportunidad rápida, pero después de ese momento, nunca más se le volvió a ver. Su madre esperó en el aparcamiento. Pasaron los minutos. Luego, 1 hora. Sus llamadas a la tienda no obtuvieron respuesta. Finalmente, entró y descubrió que Robert no había vuelto. Cundió el pánico. Llamó a la policía. Al principio, se trató como una típica desaparición de un adolescente. Quizás se había escapado. Quizás necesitaba espacio, pero ella conocía a su hijo y sabía que algo iba mal. El detective Joseph Kosenchak fue asignado al caso. Era meticuloso, respetado por su instinto y no temía cuestionar las suposiciones. Cuando siguió los últimos pasos de Robert hasta Gacy, algo no cuadraba. Gacy afirmó que nunca había hablado con el chico. Luego dijo que habían hablado brevemente, pero nada más. Su historia cambiaba cada vez que la contaba. Kosenchak empezó a investigar más a fondo, y lo que descubrió lo dejó atónito. Gacy tenía una condena previa. En 1968 había sido condenado por agredir sexualmente a un adolescente en Iowa. Cumplió condena, pero fue puesto en libertad anticipadamente. Ese solo hecho bastaba para que Kosenchak sospechara. Trajo a otros agentes para que le ayudaran. Puso a Gacy bajo vigilancia mientras trabajaba para conseguir una orden de registro. Mientras tanto, Gacy parecía completamente imperturbable. Incluso invitó a los agentes a su casa a tomar un café. Bromeó con ellos. Intentó manipularlos para que pensaran que era víctima de una caza de brujas. Pero los agentes notaron cosas extrañas. Los mismos jóvenes iban y venían. El hedor persistente en la casa, la forma en que Gacy siempre parecía demasiado pulido, demasiado ensayado. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más denuncias. Jóvenes y niños que habían trabajado para Gacy y habían desaparecido.
familias con preguntas sin respuesta, casos de personas desaparecidas con inquietantes similitudes. El patrón comenzó a surgir. Gacy, que antes era intocable, ahora estaba rodeado de sospechas. Uno de los mayores obstáculos para la policía era el propio sistema legal. Sin una orden no podían registrar su casa. Sin un cadáver no podían detenerlo. Gacy conocía el juego y lo jugaba bien. Se burlaba de los investigadores con su actitud tranquila, sabiendo que no tenían nada concreto, pero entre bastidores se estaba desmoronando. La presión de la investigación comenzó a afectarle. Bebía más. Se volvió paranoico. Descuidado. Empezó a aparecer en las comisarías sin previo aviso, exigiendo información e insistiendo en su inocencia. La misma confianza que una vez le había protegido comenzó a traicionarle. Finalmente, un juez aprobó una orden de registro limitada. El 13 de diciembre de 1978, los agentes entraron en la casa de Gacy. Al principio parecía limpia, demasiado limpia, pero en el espacio bajo el suelo de la casa notaron que la tierra estaba removida. Cavaron, y entonces lo encontraron, un hueso humano. A partir de ese momento, la ilusión se hizo añicos. Gacy fue arrestado por un delito menor relacionado con drogas para mantenerlo bajo custodia mientras los investigadores profundizaban en la investigación, tanto en sentido literal como figurado. Lo que descubrieron sorprendió a toda la nación. Capas y capas de restos humanos enterrados bajo la casa de un hombre que había sonreído ante las cámaras, entretenido a los niños y estrechado la mano de los líderes locales. El obstáculo que surgió con Robert Piest no era solo un niño desaparecido, era un hilo que, una vez tirado, deshizo toda la red que Gacy había tejido durante casi una década. Su imperio de control se desmoronaba. La policía se acercaba. Las paredes finalmente se derrumbaban alrededor del hombre que creía que podía burlar a todo el mundo. Y sin embargo, incluso en esos últimos momentos de libertad, Gacy se aferró a la máscara. Lo negó todo. Dijo que lo estaban incriminando. Pero la verdad ya había comenzado a salir a la luz. Desde el sótano, desde el pasado, desde las víctimas que ya no iban a permanecer en silencio. En el momento en que se descubrió el primer hueso en el sótano de la casa de John Wayne Gacy, la investigación pasó de ser una simple sospecha a algo mucho más escalofriante. Lo que había comenzado como un caso de personas desaparecidas se convirtió rápidamente en uno de los descubrimientos más horribles de la historia criminal estadounidense. La ilusión que Gacy había construido con tanto cuidado a lo largo de los años, la del vecino querido, el payaso de la comunidad, el empresario de éxito, se derrumbó en un instante. Tras analizar el fragmento óseo inicial y confirmar que era humano, se intensificó el registro de la casa de Gacy. El espacio bajo la casa, una cavidad estrecha, oscura y con suelo de tierra, se convirtió en el punto central de la investigación. Los investigadores excavaron a mano, utilizando palas y pequeñas herramientas para no dañar lo que pudieran encontrar. El hedor era insoportable, un olor acre y putrefacto que parecía impregnar el aire. Los agentes llevaban máscaras, pero nada podía bloquear el olor a muerte. A medida que se removía la tierra, aparecían más restos. No había ni un solo cuerpo intacto y reconocible, sino huesos fragmentados, cráneos, costillas, fémures, a menudo entremezclados y apilados unos sobre otros. Los expertos forenses determinaron que Gacy no solo había matado, sino que había apilado a sus víctimas como si fueran escombros y las había enterrado a poca profundidad bajo su casa. Era algo sistemático, calculado, frío. La prensa se enteró de la noticia casi de inmediato. Los camiones de las cadenas de televisión se agolparon en el tranquilo barrio de Norwood Park.
Los helicópteros sobrevolaban la zona. Los vecinos que en otro tiempo habían compartido comidas festivas con Gacy o lo habían visto entretener a sus hijos disfrazado de payaso, se agolpaban detrás del cordón policial, incrédulos. El horror que se desplegaba bajo aquella modesta casa contradecía todo lo que creían saber. Dentro de la sala de interrogatorios, el comportamiento de Gacy comenzó a resquebrajarse. Al principio se mostraba engreído e insistía en que el registro era un error. Bromeaba con los agentes y charlaba trivialmente, pero a medida que aumentaba el número de arrestos, primero 5, luego 10, luego 15, su confianza se fue desmoronando. El 22 de diciembre de 1978, pocos días después de la desaparición de Robert Pist, Gacy confesó. La confesión no fue emotiva, no mostró remordimiento, fue mecánica. Gacy admitió haber matado al menos a 30 jóvenes y niños. A algunos los estranguló. A otros los asfixió con un torniquete, un truco que él llamaba el truco de la cuerda. La mayoría, dijo, estaban enterrados debajo de su casa. A unos pocos los arrojó al cercano río Des Plaines cuando se quedó sin espacio. Hablaba de ello como si estuviera discutiendo renovaciones o planes de negocios. Con naturalidad, eficiente, tenía métodos, rutinas. Atraía a los niños ofreciéndoles trabajo, dinero o llevarlos a casa. Los llevaba a su casa, a menudo con el pretexto de mostrarles un truco de magia. Las esposas eran sus favoritas. Una vez inmovilizados, estaban indefensos. Les dijo a los agentes que se sentía como dos personas. John, la figura pública, y el otro, el que cometía los asesinatos. Era lo más parecido a una justificación que jamás ofrecería. Cuando los investigadores terminaron su búsqueda, se habían sacado 29 cadáveres del sótano. Más tarde, se descubrieron 4 más en el río. Eso elevó el recuento confirmado a 33. Cada víctima tenía una historia. La mayoría eran adolescentes. Muchos habían sido dados por desaparecidos, pero sus desapariciones se habían descartado o quedado sin resolver debido a su edad o estilo de vida. Gacy lo sabía. Se centraba en los vulnerables, los ignorados. La magnitud de los crímenes dejó atónitas a las fuerzas del orden. Los detectives trabajaron día y noche, creando un sistema de cuadrículas en el sótano y marcando cada nuevo hallazgo con banderas. Los huesos se catalogaron, se embolsaron y se enviaron a los equipos forenses. Algunos estaban tan deteriorados que parecía imposible identificarlos. Los padres esperaban junto al teléfono, aferrándose a la esperanza o temiendo lo peor. La detención y la confesión de Gacy desataron la indignación nacional. ¿Cómo había podido suceder? ¿Cómo había logrado eludir las sospechas durante tanto tiempo? ¿Por qué se habían ignorado las denuncias de los supervivientes y las familias preocupadas? ¿Y cómo había podido un hombre tan integrado en su comunidad cometer semejante atrocidad sin que nadie se diera cuenta? En la cárcel del condado de Cook, Gacy fue procesado como cualquier otro recluso, pero su caso distaba mucho de ser normal. Los detalles de sus crímenes horrorizaron tanto a los guardias como a los presos. Recibió cientos de cartas, algunas de ciudadanos enfurecidos, otras de admiradores morbosamente fascinados. La máscara que llevaba se había caído, pero para algunos el horror solo aumentó su curiosidad. Fue acusado de múltiples cargos de asesinato y se enfrentaría a un juicio al año siguiente. El público quería justicia, las familias de las víctimas exigían respuestas. Los fiscales reunieron todas las pruebas, todos los fragmentos óseos, todos los testimonios de las víctimas supervivientes o de aquellos que escaparon por los pelos. Pero el verdadero peso del crimen no estaba solo en el número de cadáveres, sino en la forma calculada en que Gacy había llevado una doble vida. Sonreía a las cámaras mientras los huesos se pudrían bajo sus pies.
Saludaba en los desfiles sabiendo que el hijo de alguien se estaba descomponiendo justo debajo de su salón. Esa era la humillación, no para Gacy, sino para la comunidad, las autoridades y las personas que habían confiado en él. Y para las familias de las víctimas, el descubrimiento fue devastador. Algunas habían pasado años buscándolos. A otras les habían dicho que sus hijos simplemente se habían fugado. Descubrir que sus últimos momentos los habían pasado con miedo y dolor bajo la casa de un hombre al que alguna vez consideraron un amigo era un dolor que nadie podía describir con palabras. El espacio bajo el suelo se convirtió en un símbolo de la pesadilla colectiva de Estados Unidos. Un lugar donde la confianza había sido enterrada junto con la inocencia. Y a medida que los cadáveres eran sacados uno a uno, el mundo comenzó a comprender el alcance total de la crueldad de John Wayne Gacy. La conmoción que se extendió por la ciudad de Chicago tras la detención de John Wayne Gacy fue inmediata y profunda. Vecinos, periodistas y agentes de policía se quedaron en silencio frente a su casa de Norwood Park, viendo cómo sacaban un cadáver tras otro en bolsas negras. Cada bolsa era una vida perdida, una familia destrozada. El sótano de su casa se había convertido en una cripta de horrores, y con cada nuevo descubrimiento, el impacto emocional se hacía más profundo. Para las familias de las víctimas, el dolor era inimaginable. Muchos habían pasado meses, incluso años, esperando respuestas. Algunos les habían dicho que sus hijos probablemente se habían fugado. Otros se encontraron con el silencio, sus denuncias enterradas bajo la burocracia o los prejuicios. Gacy se había aprovechado de niños vulnerables, muchos de ellos procedentes de hogares rotos, algunos separados de sus familias, otros pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. La sociedad les había fallado una vez al no protegerlos, y ahora volvía a fallarles al no escucharles cuando desaparecieron. Cuando se encontraron los restos, la identificación se convirtió en un trauma secundario. Los equipos forenses trabajaron sin descanso para cotejar los huesos con las denuncias de personas desaparecidas, los registros dentales y las muestras de ADN. Pero algunas víctimas no tenían registros dentales. Otras nunca habían sido denunciadas oficialmente como desaparecidas. El proceso fue angustioso para los seres queridos. En algunos casos, las familias quedaron en el limbo durante años, sin saber con certeza si su hijo estaba entre los fallecidos. En las vigilias se colocaban fotos de los chicos desaparecidos en memoriales improvisados. Los padres se aferraban a fotos desgastadas, rezando por cerrar el capítulo. Una madre, sosteniendo una foto de su hijo, tomada la noche del baile de graduación, dijo en voz baja: «Sabía que no se había ido así sin más. Lo sabía». Esa frase, «lo sabía», resonaba entre docenas de familias. Sabían que algo andaba mal, pero no podían hacer nada sin pruebas. Ahora las pruebas estaban siendo literalmente sacadas de la tierra. La comunidad también estaba conmocionada. ¿Cómo podía alguien como Gacy, un hombre que organizaba eventos benéficos y se disfrazaba de payaso para entretener a los niños, ser capaz de semejante maldad? Su casa había sido un lugar de risas, de fiestas vecinales, de recaudación de fondos para campañas electorales. Ahora estaba rodeada de cinta amarilla y de una incredulidad silenciosa. La traición era profundamente personal. Los agentes de policía y los investigadores tampoco se libraron del peso emocional. El detective Joseph Kosenchak, que había seguido su instinto y abierto el caso de Robert Piest, admitió más tarde que pasaba noches en vela, atormentado por lo que había encontrado en ese espacio bajo el suelo. Los agentes lloraban. Los forenses necesitaban terapia. La brutalidad de lo que descubrieron desafiaba toda explicación. Y el hedor, siempre el hedor. Los agentes describieron cómo se adhería a su ropa, a su piel, a su pelo.
Incluso semanas después de que se limpiara el sótano, algunos no podían quitárselo de encima. Era el olor de la muerte, pero también del abandono, de todas las veces que la gente había ignorado las señales. La reacción del público fue de horror, indignación y finalmente ira. Querían saber cómo se había permitido que esto ocurriera. ¿Por qué no se tomaron en serio las primeras advertencias? ¿Por qué se le permitió a Gacy reconstruir su vida tras su primera condena? Y lo más doloroso, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado si alguien hubiera escuchado antes? La exmujer de Gacy, Carol Hoff, estaba devastada. Más tarde admitió que había notado cosas extrañas durante su matrimonio. El comportamiento errático de Gacy, sus desapariciones nocturnas, el mal olor en la casa. Pero nunca imaginó que fuera nada más que una mala instalación de fontanería o estrés. Su divorcio había sido doloroso, pero creía haber dejado atrás a un hombre problemático, no a un monstruo. Los amigos y vecinos también cuestionaron su propio juicio. Muchos habían estado dentro de la casa de Gacy. Algunos incluso habían usado el baño, situado justo encima del espacio bajo el suelo, donde yacían los cadáveres en descomposición bajo sus pies. Darse cuenta de que habían estado tan cerca de tal horror los dejó perturbados y avergonzados. Habían creído en su encanto, habían confiado en su sonrisa. Ahora veían lo fácil que era que el mal se disfrazara con una cara amable. Incluso los funcionarios de la ciudad fueron objeto de escrutinio. Gacy tenía conexiones, posaba para fotos con políticos, contribuía a campañas e incluso fue considerado para un premio al liderazgo comunitario. La idea de que un hombre tan respetado públicamente pudiera ser también un asesino en serie dio lugar a duras conversaciones sobre el poder de las apariencias y el peligro de descartar las preocupaciones. La cobertura mediática fue implacable. Los titulares lo etiquetaron como el payaso asesino. Los presentadores de noticias hablaban con repugnancia apenas disimulada. Los documentales, los artículos y los programas de entrevistas se llenaron de especulaciones y teorías. Sin embargo, para los más afectados, no se trataba del espectáculo, sino de la pérdida. Los supervivientes dieron un paso al frente, con la voz temblorosa pero firme. Los chicos que habían escapado de las garras de Gacy contaron historias de manipulación, coacción y huida. Un joven recordó haber sido esposado durante lo que se suponía que era un juego de fiesta, y haber luchado para liberarse cuando Gacy se volvió violento. Su historia había sido desestimada en su momento. Ahora era una prueba fundamental. A medida que se fue revelando el alcance de los crímenes de Gacy, todo el país se estremeció. Los padres comenzaron a preguntarse dónde estaban sus hijos. Los desconocidos se miraban con más recelo. La confianza, que antes se daba libremente, se volvió más difícil de ganar. Pero en medio de esa oscuridad surgió algo más, una demanda de cambio. Las familias de las víctimas presionaron para que se mejoraran los procedimientos para las personas desaparecidas. Los defensores de los derechos LGBTQ+ destacaron la vulnerabilidad de los jóvenes marginados por la sociedad. Los profesionales de la salud mental presionaron para que se reforzara la vigilancia de los delincuentes sexuales tras su encarcelamiento. El horror obligó a abrir un debate. No bastaba con castigar a Gacy. Había que reconstruir los sistemas para evitar que el próximo depredador se escondiera a plena vista. El impacto emocional de los crímenes de John Wayne Gacy se extendió mucho más allá de sus víctimas. Llegó a los hogares, sacudió a las comunidades y dejó cicatrices en la psique estadounidense. La máscara del payaso había desaparecido, pero las sombras que dejó atrás tardarían años en desaparecer. Si esta historia te hace sentir algo, conmoción, ira, tristeza,
Tómate un momento para darle me gusta al vídeo y compartir tus opiniones en los comentarios. Cada reacción nos ayuda a honrar a las víctimas y a comprender juntos la verdad. Tu voz importa más de lo que crees. No guardemos silencio ante historias como esta. A medida que los días se convertían en semanas y la investigación sobre John Wayne Gacy se profundizaba, comenzó a surgir la magnitud de sus crímenes. Pero en medio de la oscuridad apareció algo inesperado. Detalles que cambiaron la comprensión de cómo operaba, lo cerca que habían estado las autoridades de detenerlo antes, y cómo su máscara calculada había comenzado a resbalar incluso antes de que el mundo se diera cuenta. Los detectives que trabajaban en el caso comenzaron a notar patrones no solo en los asesinatos, sino también en la vida personal y las decisiones de Gacy. Encontraron calendarios llenos de notas crípticas, iniciales, números, palabras cortas como truco, cuerda y visita. Para los extraños no significaban nada, pero para los investigadores sugerían un escalofriante registro de sus crímenes. Sospechaban que cada entrada marcaba una muerte. A medida que entrevistaban a antiguos empleados y vecinos, las piezas empezaron a encajar. Michael Rossi, un joven que había trabajado para Gacy e incluso había vivido en su casa durante un tiempo, recordó comportamientos extraños. La obsesión de Gacy por el sótano, sus cambios de humor repentinos y las estrictas normas sobre ciertas zonas prohibidas. En aquel momento, Rossi lo achacó a la excentricidad. Ahora se daba cuenta de que había estado viviendo a pocos metros de un cementerio. Luego vino el caso de David Cram. Cram también había trabajado para Gacy y fue invitado a mudarse con él después de demostrar su fiabilidad. Una noche, después de unas copas, Gacy convenció a David para que se probara un par de esposas por diversión. Cuando David le preguntó cómo se quitaban, Gacy sonrió y le dijo: «El truco está en que tienes que tener la llave». David se rió hasta que se dio cuenta de que Gacy no bromeaba. Consiguió liberarse después de que Gacy se abalanzara sobre él. Conmocionado, David se mudó poco después. Pero como muchos otros, nunca acudió a la policía. Gacy era respetado. ¿Quién le iba a creer? Estas historias, que antes estaban dispersas y se descartaban, ahora eran piezas fundamentales del rompecabezas. Los supervivientes que antes se ignoraban, por fin eran escuchados, y lo que contaban pintaba un panorama aterrador. Gacy llevaba años escalando, practicaba, probaba los límites, calculaba cada movimiento, y lo había hecho todo sin que nadie se diera cuenta, protegido por su estatus en la comunidad y por las fallas de un sistema que no creía que los niños pudieran ser víctimas. Pero quizás el giro más revelador se produjo cuando los investigadores se dieron cuenta de que algunas de las víctimas de Gacy habían sido denunciadas como desaparecidas en múltiples ocasiones, y que las denuncias simplemente habían desaparecido del sistema. En varios casos, se dijo a las familias que sus hijos probablemente se habían fugado, especialmente a las de los que eran homosexuales o procedían de hogares problemáticos. Gacy se aprovechó de ello. Sabía quiénes no serían echados en falta, o peor aún, quiénes no serían buscados. Se centró en los que tenían más probabilidades de ser olvidados. Un detective, revisando antiguos expedientes, encontró un informe de años atrás que describía a un joven que había escapado de un hombre que coincidía con la descripción de Gacy. La víctima había sido esposada y agredida, pero logró escapar. En ese momento, no se detuvo a nadie. La descripción no se tomó en serio. Ahora, con Gacy bajo custodia, la historia cobró un nuevo significado. Fue al darse cuenta de que Gacy ya había sido señalado anteriormente y que el sistema había fallado cuando la narrativa comenzó a cambiar. No se trataba solo de la monstruosidad de un hombre. Se trataba de cómo la sociedad
había mirado hacia otro lado, de cómo un depredador podía prosperar no en las sombras, sino a la luz de todos, protegido por su encanto, su reputación y un sistema judicial profundamente defectuoso. Los médicos forenses aumentaron la conmoción. Al analizar los restos, encontraron inconsistencias en la edad, los patrones de traumatismos y la profundidad de los entierros. Algunas víctimas habían sido asesinadas con años de diferencia, mientras que otras parecían haber sido asesinadas en rápida sucesión. Esto sugería no solo un patrón constante, sino períodos de actividad frenética, posiblemente provocados por el estrés, el alcohol o el miedo a ser descubierto. Y entonces llegó un momento que sacudió incluso a los agentes más experimentados, un boceto realizado por una de las víctimas supervivientes de Gacy, dibujado años antes de la detención. En él se representaba la distribución de la casa de Gacy, incluyendo detalles sobre el espacio bajo el suelo y el lugar donde afirmaba enterrar sus errores. El boceto había sido descartado cuando se entregó originalmente, pero ahora coincidía exactamente con lo que se estaba descubriendo bajo la casa. Palabra por palabra, línea por línea, este fue el verdadero punto de inflexión. El momento en que la historia dejó de ser sobre un brillante manipulador que había engañado a todo el mundo y pasó a ser sobre las personas que intentaron detenerlo, pero fueron ignoradas. Las revelaciones dolían, pero eran cruciales. Demostraban que Gacy había dejado un rastro, que la verdad había estado allí, dispersa en los archivos de la policía, enterrada en denuncias desestimadas, susurrada en las declaraciones de los supervivientes, y poco a poco, pieza a pieza, había comenzado a salir a la luz. La casa de Norwood Park, que en su día fue el escenario de sus mentiras, se convirtió en el símbolo de un sistema roto que por fin se estaba resquebrajando. No se trataba solo de lo que se encontró allí, sino de lo que se debería haber visto mucho antes. A medida que el peso de los crímenes de John Wayne Gacy se hundía en la mente de los investigadores, el público y las familias de las víctimas, comenzó un cambio, no solo en el tono del caso, sino en el propio funcionamiento de la justicia. Lo que antes había sido una búsqueda de la verdad se convirtió en un movimiento coordinado en busca de responsabilidades, respuestas y, sobre todo, justicia para aquellos cuyas voces habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. El punto de inflexión no solo vino de las pruebas, sino de la persistencia de unas pocas personas clave que se negaron a dejar que el horror de los crímenes de Gacy quedara enterrado con los cadáveres. El principal de ellos fue el detective Joseph Kosenchak. Nunca se había conformado con respuestas fáciles y a medida que la enormidad de los actos de Gacy se hacía innegable, Kosenchak se comprometió plenamente a construir un caso tan sólido que ningún equipo de defensa pudiera desacreditarlo. Reunió un grupo de trabajo, expertos forenses y fiscales especializados en juicios por homicidios complejos. Mientras tanto, la comunidad comenzó a tomar conciencia de los fallos que habían permitido a Gacy prosperar. Los periódicos publicaron reportajes sobre cómo se habían gestionado mal las denuncias de personas desaparecidas. Los funcionarios locales se vieron obligados a responder a preguntas sobre por qué un hombre con antecedentes penales por delitos sexuales había sido objeto de tan poca vigilancia. La indignación pública impulsó la acción. La gente exigió reformas, nuevos procedimientos para gestionar las desapariciones, especialmente de jóvenes marginados. En este ambiente, el fiscal adjunto del estado, William Kunkel, fue asignado al caso. Kunkel era metódico, apasionado y profundamente afectado por el impacto emocional de los crímenes. Juró que la fiscalía no solo buscaría justicia para las víctimas, sino que también sacaría a la luz toda la negligencia del sistema.
Trabajó en estrecha colaboración con Kosenchak, reuniendo cada fragmento de prueba física, cada testimonio de los supervivientes, cada discrepancia en la cronología que pudiera demostrar premeditación y crueldad. A medida que el caso cobraba impulso, los supervivientes dieron un paso al frente con un renovado sentido de propósito. Durante años habían vivido bajo la sombra del miedo y la vergüenza, con sus historias ignoradas o minimizadas. Ahora sus voces tenían peso. Uno a uno contaron sus historias a los investigadores. Como Gacy los atrajo con ofertas de trabajo, los cautivó con sonrisas y luego se convirtió en alguien irreconocible. Recordaban las esposas, el sótano, el miedo sofocante. Se produjo un avance decisivo cuando uno de los supervivientes, tras meses de dudas, identificó la voz de Gacy en una grabación realizada durante una entrevista. El hombre rompió a llorar y dijo: «Es él. Es el hombre que me dijo que nadie me creería». Esa voz, fría y deliberada, se utilizaría más tarde como prueba clave de la intención y la manipulación psicológica. El enfoque de la fiscalía no fue solo legal, sino también psicológico. La doctora Helen Morrison, psiquiatra que evaluó a Gacy, proporcionó información crucial sobre su estado mental. Llegó a la conclusión de que era legalmente sano, plenamente consciente de sus actos e impulsado por una necesidad patológica de control y dominación. Su testimonio destruiría más tarde cualquier intento de la defensa de alegar locura. Fuera de la sala del tribunal, el nombre de Gacy se había convertido en un punto álgido. Su juicio ni siquiera había comenzado, pero sus crímenes ya habían obligado a las comunidades a reexaminar cómo trataban a los jóvenes que desaparecían, especialmente a los homosexuales o a los que estaban separados de sus familias. Se crearon organizaciones de base para proporcionar recursos a los jóvenes LGBTQ+ desaparecidos. Se pusieron en marcha líneas de ayuda. Se asignaron consejeros a las escuelas. Lo que antes era un tabú era ahora noticia de primera plana. Los periodistas también desempeñaron un papel fundamental. Los reporteros de investigación comenzaron a reconstruir casos olvidados de adolescentes desaparecidos en la década de 1970, conectando puntos que habían sido ignorados u olvidados. Crearon cronologías, entrevistaron a padres afligidos y localizaron a personas que habían tenido contacto con Gacy y nunca lo habían denunciado, ya fuera por miedo, incredulidad o culpa. Estas historias dieron rostro a las víctimas. Ya no eran solo nombres en una lista o huesos en bolsas de pruebas, eran hijos, hermanos, amigos, jóvenes con sueños, con música que les gustaba, con chistes que solían contar. Y a través de la prensa se les devolvió su humanidad. Mientras tanto, Gacy permanecía en la cárcel, sin arrepentirse. Comenzó a dar entrevistas, contando su propia versión de los hechos. Negó los asesinatos y afirmó que era víctima de una conspiración. En algunas versiones, solo admitió saber dónde estaban enterrados los cuerpos, pero no cómo habían llegado allí. En otras, culpó a sus empleados, a cómplices en la sombra o incluso a vagos alter egos. Sus contradicciones no hicieron más que reforzar la opinión de la fiscalía. Gacy era manipulador, calculador y plenamente consciente de sus actos. Entre bastidores, los preparativos para el juicio eran intensos. Había que identificar cada hueso con una víctima. Había que reconstruir toda la cronología. Los fiscales visitaron el sótano una y otra vez, sintiendo cada vez más el peso de lo que había ocurrido allí. No lo trataban solo como la escena de un crimen, sino como un lugar sagrado. Y para las familias era una extraña forma de consuelo. Por doloroso que fuera revivir los detalles, el hecho de que sus hijos ya no fueran olvidados, de que alguien luchara por ellos, lo era todo. Asistieron a las audiencias, establecieron vínculos entre ellos, se apoyaron mutuamente, extraños unidos por un dolor compartido. Era el comienzo de la justicia,
No fue rápido ni fácil, pero sí decidido. La revelación de los crímenes de Gacy había sacudido los cimientos de la confianza en la policía, en las instituciones y en los vecinos. Pero tras ello algo más poderoso comenzó a crecer, la negativa a volver a mirar hacia otro lado. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de John Wayne Gacy en el Tribunal Penal del Condado de Cook, que atrajo la atención de todo el país. El hombre que antes era visto como un payaso alegre y un exitoso hombre de negocios, ahora estaba sentado con el rostro impasible en una sala del tribunal, acusado de 33 cargos de asesinato. Para las familias de las víctimas, la comunidad de Chicago y los innumerables investigadores que habían trabajado incansablemente para atraparlo, este era el momento que habían estado esperando. Pero sabían que la justicia no sería fácil. La fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto del estado William Kunkel, abrió el juicio con una declaración que heló la sangre de los presentes en la sala. Este hombre ha asesinado a más personas que nadie en la historia de este estado. Enterró sus cadáveres en su propia casa, y lo hizo sin remordimientos. El equipo de Kunkel presentó un caso meticulosamente construido sobre pruebas físicas, testimonios de supervivientes y ciencia forense. Su misión era demostrar no solo que Gacy había cometido los asesinatos, sino que lo había hecho con plena conciencia y premeditación. Lo que siguió durante las siguientes 5 semanas fue un desfile de testigos y pruebas desgarradoras. Antiguos empleados y supervivientes testificaron sobre las veces que Gacy los había atraído a su casa con el pretexto de ofrecerles trabajo o invitarlos a una fiesta. Describieron cómo utilizaba a las esposas como trucos de magia, cómo su estado de ánimo pasaba de ser amistoso a aterrador en cuestión de segundos y cómo afirmaba tener contactos que lo protegerían de cualquier consecuencia. Uno de los testimonios más impactantes fue el de un joven que había logrado escapar de las garras de Gacy. Describió con doloroso detalle cómo Gacy lo había encadenado a una cama, se había burlado de él y le había dicho: «No serás el primero ni el último». El hombre logró liberarse y huir por la ventana del baño, pero su denuncia en aquel momento fue desestimada. Ahora, su historia dejó en silencio absoluto la sala del tribunal. Las pruebas físicas eran abrumadoras. Los forenses testificaron sobre los restos de 29 cadáveres encontrados bajo la casa de Gacy y otros 4 recuperados del río Des Plaines. Cada cráneo, hueso y registro dental se cotejó lo más fielmente posible con los informes de personas desaparecidas. Aunque no se pudo identificar de forma concluyente a todas las víctimas, el patrón y la causa de la muerte, estrangulamiento, traumatismos y signos de inmovilización, lo decían todo. Una de las herramientas más poderosas de la acusación fue la evaluación psicológica de la doctora Helen Morrison. Tras pasar horas entrevistando a Gacy, testificó que no estaba loco. En sus propias palabras, era racional, metódico y tenía un control total sobre sus actos. Describió su distanciamiento emocional, su narcisismo y su escalofriante falta de empatía. Podía hablar de matar como si estuviera hablando de pintar una pared, afirmó. Su análisis destrozó los intentos de la defensa de alegar locura. El equipo de la defensa, en un último intento, pintó a Gacy como un enfermo mental, sugiriendo que ningún hombre en su sano juicio podría haber cometido tales atrocidades. Pero sus argumentos no cuajaron. Las pruebas eran demasiado contundentes, los testimonios demasiado claros. Cada vez que Gacy esbozaba la más mínima sonrisa o se movía en su asiento, no hacía más que reforzar el retrato que la fiscalía había hecho de un hombre que se creía intocable. El alegato final de William Kunkel fue uno de los momentos más conmovedores del juicio.
Describió a las víctimas no como números, sino como chicos con vidas, familias y futuros. Levantó una foto de uno de ellos, Robert Piest, y dijo: «Este chico confiaba en él. Pensaba que iba a conseguir un trabajo. Nunca volvió a casa». A continuación, Kuncle se dirigió al jurado y dijo: «No pueden devolverles la vida a estos jóvenes, pero pueden asegurarse de que el hombre que se la quitó nunca vuelva a hacer daño a nadie». El jurado deliberó durante menos de 2 horas. El 13 de marzo de 1980 se anunció el veredicto. John Wayne Gacy fue declarado culpable de los 33 cargos de asesinato. Fue uno de los fallos más rápidos y contundentes en un caso de asesinato en masa en la historia de Estados Unidos. La sala del tribunal estalló, no en aplausos, sino en un suspiro colectivo que se había contenido durante demasiado tiempo. La sentencia no se hizo esperar. El juez impuso la pena de muerte, 12 veces. Gacy apenas mostró reacción. Mientras se lo llevaban, los periodistas le gritaban preguntas, pero él permaneció en silencio, con la mirada perdida, como un hombre que aún creía que de algún modo podría despertar de una pesadilla. Para las familias, el veredicto fue un momento de reivindicación, pero no de cierre. Una madre dijo entre lágrimas: «No siento alegría, siento alivio. Alivio porque no podrá hacerle esto a nadie más». Otros se aferraban a fotos, susurraban oraciones o miraban al suelo, demasiado agotados para sentir emoción. La ciudad de Chicago también comenzó a sanar. El espacio bajo la casa de Gacy se rellenó con hormigón. La casa fue finalmente demolida. En su lugar, años más tarde, se construyó una nueva casa, pero se cambió la dirección. Aún así, para muchos, ese terreno siempre estaría embrujado. Sin embargo, en medio de la oscuridad, surgió algo poderoso. El caso sentó precedentes legales. Impulsó una reforma en la forma en que se gestionaban los casos de personas desaparecidas, especialmente los que involucraban a adolescentes y jóvenes LGBTQ+. Condujo a un mejor seguimiento de los delincuentes sexuales y a mejoras en la comunicación entre departamentos. Los crímenes de Gacy fueron un catalizador para el cambio. Y para las personas que habían luchado para llevarlo ante la justicia, fue la prueba de que la persistencia importa. El detective Kosenchak, que siguió una corazonada sobre un niño desaparecido, había desmantelado a un monstruo. William Kunkel había construido un caso tan sólido que ni siquiera la bravuconería de Gacy pudo derribarlo. Los supervivientes, que antes eran ignorados, se convirtieron en voces centrales en la sala del tribunal. Al final, Gacy quería ser recordado. Así lo dijo en varias entrevistas, pero no así, no como un símbolo de crueldad oculto a plena vista. El juicio lo expuso, no solo ante la ley, sino ante el mundo. Fue la derrota definitiva para un hombre que creía que podía matar sin consecuencias. Y para cada víctima, cada padre afligido, cada investigador que entró en esa casa de los horrores, el veredicto fue más que un juicio. Fue un mensaje: importáis, se os ha escuchado, y el hombre que os arrebató la vida nunca escapará de la verdad. La condena y sentencia de John Wayne Gacy conmocionaron no solo a Chicago, sino a todo Estados Unidos. Los detalles de sus crímenes, revelados minuciosamente durante el juicio, habían cautivado, horrorizado y enfurecido a toda una nación. Pero, aunque el sistema judicial había dictado su veredicto, las repercusiones emocionales en el mundo que rodeaba a Gacy apenas comenzaban a manifestarse. En la sala del tribunal, las reacciones al veredicto fueron crudas y complejas. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales habían asistido a todo el juicio, rompieron a llorar, no de alegría, sino de agotamiento. Para ellas, el veredicto de culpabilidad no era un momento de triunfo. Era un sombrío reconocimiento de que la vida de sus hijos había terminado en el terror y que la justicia
por muy necesaria que fuera, nunca podría devolverles lo que les habían arrebatado. Algunas familias sostenían fotografías de los chicos que habían perdido, con sus rostros jóvenes y congelados en el tiempo. Un padre susurró una oración en voz baja mientras el juez pronunciaba la sentencia de muerte, mientras que otra madre se quedó sentada, inmóvil, mirando el espacio vacío donde debería haber crecido su hijo. Era justicia, sí, pero justicia a la sombra de un vacío inimaginable. El detective Joseph Kosenchak, cuyo incansable trabajo había desentrañado el caso Gacy a partir de una simple denuncia de desaparición, se encontraba fuera del juzgado rodeado de periodistas. Parecía agotado, con ojeras que delataban meses de investigación implacable. Cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió simplemente: «Me alegro de que haya terminado, por las familias. Esto era por ellas». Sus palabras fueron tranquilas, pero el peso que había detrás de ellas era inconfundible. El fiscal William Conkle, aclamado como el hombre que derribó a Gacy en los tribunales, también se dirigió a los medios de comunicación. «No solo juzgamos a un hombre, juzgamos la ilusión que creó y la destrozamos». Recordó al público que este caso no se trataba de sensacionalismo ni de titulares. Se trataba de las vidas de 33 niños y jóvenes cuyas historias habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. En los días posteriores al veredicto, Chicago se vio envuelta en un extraño silencio. Los periódicos locales dedicaron sus portadas al veredicto. Las emisoras de radio estaban repletas de llamadas de oyentes que expresaban una mezcla de alivio e incredulidad. Profesores, consejeros y líderes comunitarios comenzaron a organizar debates abiertos en escuelas e iglesias sobre la seguridad, la vulnerabilidad y cómo alguien como Gacy había logrado pasar desapercibido durante tanto tiempo. El impacto psicológico del caso fue generalizado. Muchos residentes de Norwood Park, el tranquilo barrio suburbano de Gacy, denunciaron pesadillas, insomnio y ansiedad. Algunos se mudaron, incapaces de vivir cerca del lugar que se había convertido en sinónimo del mal. El aire parecía más pesado, como manchado por el peso de lo que había sucedido. La casa de Gacy, que en otro tiempo había sido escenario de barbacoas y fiestas vecinales, se convirtió en una macabra atracción turística. La gente pasaba en coche para echar un vistazo al terreno ahora vacío. Otros dejaban flores, cruces o incluso mensajes groseros garabateados en carteles. Finalmente, la ciudad decidió demoler la propiedad. El sótano se rellenó con cemento y la casa fue arrasada. Se cambió la dirección, pero nadie en la zona olvidaría jamás lo que había sucedido allí. En todo el país, los departamentos de policía comenzaron a reexaminar casos sin resolver. Investigadores de otros estados examinaron denuncias de personas desaparecidas en la década de 1970 que presentaban similitudes con las víctimas conocidas de Gacy. Algunos esperaban poder relacionar otros asesinatos con él. Otros temían que, si Gacy había podido actuar con tanta libertad durante tanto tiempo, pudiera haber otros como él aún ocultos. Los grupos de defensa de las víctimas también se pusieron en marcha. El juicio público que siguió a la condena de Gacy desencadenó un movimiento para mejorar la forma en que las fuerzas del orden trataban los casos de personas desaparecidas, especialmente los menores y los miembros de la comunidad LGBTQ+. Durante demasiado tiempo, estos casos se habían desestimado como fugas, con un seguimiento mínimo. Ahora había presión para crear mejores sistemas, bases de datos más sólidas y protocolos de respuesta más rápidos. Psicólogos, sociólogos y criminólogos opinaron sobre las implicaciones culturales. Gacy no encajaba en el perfil tradicional de un asesino en serie. Era culto, carismático y comprometido socialmente.
Sus crímenes pusieron al descubierto la peligrosa suposición de que el mal tiene un aspecto determinado. Rompió el mito del monstruo que se esconde en las sombras. Gacy era el monstruo de la fiesta del barrio, el hombre de la sonrisa, el payaso con un secreto. Los medios de comunicación continuaron analizando cada detalle. Surgieron documentales, programas especiales y libros que intentaban dar sentido a la dualidad de Gacy. Algunos trataron de explorar su trauma infantil, su relación con su padre abusivo y su lucha por la identidad. Otros se centraron en los fallos sistémicos que le permitieron seguir matando a pesar de las primeras señales de alerta. El propio Gacy no se arrepintió. Desde el corredor de la muerte, concedió entrevistas a periodistas, algunas de las cuales se emitieron a nivel nacional. Negó los asesinatos, alegó conspiraciones e incluso intentó vender sus pinturas a coleccionistas. Su falta de remordimiento no hizo más que aumentar la ira del público. Para muchos, no solo era un asesino, sino la encarnación de la arrogancia, la manipulación y la maldad sin vergüenza. El arte que creaba, a menudo con temática de payasos y grotesca, se convirtió en objeto de controversia. Algunas galerías se negaron a exponerlo. Otros lo consideraban una curiosidad morbosa. Para las familias de las víctimas, era una atrocidad. Un padre dijo: «Enterró a mi hijo y ahora quiere ser famoso por ello». No es un artista. Es un asesino. Años más tarde, en 1994, se fijó la fecha de la ejecución de Gacy. Fuera del centro correccional de Stateville, en Illinois, se congregó una multitud. Algunos protestaban contra la pena de muerte y otros llevaban pancartas con el lema «Justicia para los 33». Cuando Gacy recibió la inyección letal, el 10 de mayo de 1994, los testigos afirmaron que sus últimas palabras fueron: «Bésame el culo». La declaración, desafiante y grosera, no hizo más que reforzar lo que muchos habían llegado a creer. Gacy nunca sentiría remordimiento, nunca admitiría su culpa. Su muerte, al igual que su vida, fue teatral y cruel. Pero para aquellos que habían sufrido a causa de él, fue un final. No un cierre ni una curación, sino el fin de un capítulo en el que él aún respiraba el mismo aire que el resto del mundo. Las reacciones en los días posteriores fueron silenciosas, reflexivas. Algunas familias celebraron ceremonias privadas. Otras se quedaron en casa, agotadas por décadas de dolor. Pero en un rincón de la ciudad, un pequeño grupo se reunió ante un muro conmemorativo con los nombres de las víctimas de Gacy. Encendieron velas, susurraron nombres en voz alta y dejaron recuerdos, fotos, flores, cartas. Al caer la noche, una madre tocó el nombre de su hijo y dijo en voz baja: «Ahora puedes descansar». A su alrededor, otros asintieron con la cabeza. No fue la justicia lo que les trajo la paz, fue el reconocimiento. La verdad finalmente se había dicho y el silencio finalmente se había roto. La historia de John Wayne Gacy es más que un capítulo aterrador de la historia criminal estadounidense. Es una lección brutal e inolvidable sobre las apariencias, los sistemas que fallan y el precio del silencio. Durante años, Gacy vivió sin llamar la atención como un depredador. No se escondía en las sombras. Estrechaba la mano de políticos, organizaba fiestas en el barrio y se ofrecía como payaso para niños enfermos. Y eso es precisamente lo que hace que su caso sea tan inquietante. Quizás la verdad más aleccionadora que revelan los crímenes de Gacy es lo fácil que es que el mal se camufle. Nos gusta creer que reconoceríamos a un monstruo, que algo en sus ojos, en su voz, en su comportamiento, nos delataría. Pero Gacy destrozó esa ilusión. Era el amigo, el jefe, el hombre que daba trabajo a los niños y cautivaba a sus padres. Y detrás de esa cara amable se escondía algo inimaginable. El sistema judicial también quedó en evidencia. Gacy ya había sido condenado por agresión sexual en una ocasión anterior,
pero volvió a la sociedad con una supervisión mínima. Se desestimaron las denuncias, se ignoraron las advertencias, no se creyó a los supervivientes. Una y otra vez hubo momentos en los que la intervención podría haber salvado vidas, pero no fue así. El sistema no se rompió por culpa de Gacy. Ya estaba roto antes de que él aprendiera a explotarlo. Pero el fracaso no fue solo institucional, fue cultural. Las víctimas de Gacy eran en su mayoría hombres jóvenes, muchos de ellos pertenecientes a la comunidad LGBTQ+, o con antecedentes problemáticos. En la década de 1970, la sociedad solía hacer la vista gorda ante los chicos que desaparecían, especialmente aquellos que no encajaban en los moldes convencionales. Se les tachaba de fugitivos, delincuentes o desviados. Y eso facilitaba el trabajo a un depredador como Gacy. Entonces, ¿qué podemos aprender? Aprendemos que los monstruos no siempre parecen monstruos, que el mal puede llevar una sonrisa y vivir al lado de nuestra casa, que los sistemas destinados a proteger a los vulnerables deben ser constantemente examinados, mejorados y responsabilizados, que todas las personas desaparecidas importan independientemente de su edad, origen, sexualidad o situación familiar. También aprendemos el poder de la persistencia, el de una madre que se negó a creer que su hijo simplemente se había fugado, el de un detective que confió en su instinto, el de un superviviente que encontró el valor para volver a hablar después de haber sido ignorado la primera vez. Estos actos, aparentemente pequeños, se convirtieron en el hilo que desentrañó una pesadilla. Y por último, aprendemos la importancia de recordar los nombres, no solo los crímenes. 33 niños y jóvenes fueron arrebatados al mundo. Cada uno tenía una historia, un futuro, una vida. No son solo números, no son solo víctimas de un caso mediático. Eran personas y nunca deben ser olvidadas. Después de que John Wayne Gacy fuera ejecutado en 1994, el mundo no siguió adelante, se detuvo. Para muchos, su muerte marcó el final de un capítulo largo y doloroso, pero el eco de sus crímenes siguió resonando en el sistema judicial, los medios de comunicación y las vidas de todos aquellos a quienes afectó. Las familias de sus víctimas intentaron reconstruir sus vidas. Algunas decidieron hablar en público, decididas a asegurarse de que los nombres de sus hijos no se perdieran en las sombras del asesino que se los arrebató. Otros permanecieron en silencio, procesando su dolor en soledad. El trauma no desapareció con la muerte de Gacy, sino que perduró. Pero con el tiempo, muchas de esas familias convirtieron su dolor en un propósito. Crearon grupos de apoyo para familias de personas desaparecidas. Presionaron para que se modificaran los procedimientos de investigación y defendieron los derechos de los jóvenes LGBTQ+, que a menudo eran ignorados o marginados. Las fuerzas del orden de todo el país hicieron un duro examen de conciencia. El caso Gacy reveló lo peligroso que era descartar a las víctimas basándose en supresiones sobre su estilo de vida, su edad o sus antecedentes. Como resultado, muchos departamentos comenzaron a implementar mejores protocolos para gestionar las denuncias de personas desaparecidas. Se desarrollaron programas de formación para ayudar a los agentes a reconocer antes los patrones de los delitos en serie y se reforzaron las bases de datos nacionales para ayudar a localizar a los reincidentes. Uno de los cambios más significativos se produjo en la forma en que el público veía a los depredadores. Gacy había destrozado el estereotipo del asesino solitario y socialmente torpe. Demostró que el encanto y el estatus social podían utilizarse como armas tan peligrosas como cualquier cuchillo o pistola.
Esta toma de conciencia desencadenó un debate nacional sobre la confianza, la concienciación y la necesidad de escuchar, especialmente a aquellos que a menudo no son escuchados. En los años siguientes, los crímenes de Gacy se estudiaron en cursos de psicología criminal, se citaron en reformas legales y aparecieron en documentales y libros. Su caso se convirtió en un sombrío punto de referencia en la ciencia forense, especialmente en la identificación de víctimas. Varias de sus víctimas permanecieron sin nombre durante décadas, pero los nuevos avances en la tecnología del ADN finalmente devolvieron a algunas de ellas su identidad. Para las familias que habían esperado tanto tiempo, incluso una respuesta parcial era algo sagrado. Las obras de arte de Gacy, pinturas realizadas mientras estaba en el corredor de la muerte, se convirtieron en fuente de controversia. Algunos coleccionistas las veían como trofeos morbosos, otros como símbolos de depravación. Pero muchas familias exigieron que fueran destruidas, argumentando que nunca se debía obtener beneficio ni atención de las manos de un hombre que había causado tanto sufrimiento. Hoy en día, el terreno donde se encontraba la casa de Gacy es una tranquila propiedad residencial. Se cambió la dirección original y no queda ningún rastro de la antigua casa. Pero los vecinos aún lo recuerdan. Ningún niño juega allí sin que sus padres conozcan la historia. Ningún vecino olvida lo que ocurrió bajo ese suelo. Y quizá eso también forme parte de la lección, que incluso cuando el mal desaparece, su recuerdo permanece. Y ese recuerdo, el recuerdo verdadero, es lo que garantiza que nunca vuelva a esconderse tan fácilmente. Ahora que conoces toda la historia, cada detalle, cada nombre, cada consecuencia, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que revela realmente este caso sobre el mundo en el que vivimos? ¿Crees que se hizo justicia? ¿O los fallos del sistema que permitieron a John Wayne Gacy actuar durante tanto tiempo siguen afectando a la forma en que se tratan casos similares hoy en día? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Fue justicia o solo el final de una pesadilla? Y si esta historia te ha impactado de alguna manera, si te ha hecho pensar, sentir o reflexionar, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que conozcas. Porque hablar de casos como este no solo nos ayuda a recordar a las víctimas, sino que nos ayuda a evitar que el próximo depredador pase desapercibido. Además, queremos saber, ¿qué momento de este caso te impactó más? ¿Fue cuando finalmente se identificó a las víctimas después de años de silencio? ¿Los vecinos que nunca sospecharon del hombre de al lado? ¿O las familias que fueron ignoradas cuando pidieron ayuda? Este canal está creado para personas como tú, curiosas, compasivas y comprometidas con conocer toda la verdad. Así que, si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada semana nos sumergimos en historias reales de crímenes que no dejan ningún detalle sin investigar. Tu opinión importa, tus teorías importan, tu indignación, tu empatía, tus preguntas, todo importa. Así que comenta a continuación, comparte esta historia y mantén viva la conversación. Porque recordar no es suficiente. Necesitamos comprender, necesitamos proteger y necesitamos no olvidar nunca, jamás.